Buenas noches, mi nombre es Diego Porras Farret, soy residente de cuarto año de medicina interna con sede en el Hospital Médica Sur y vamos a revisar algunos trastornos hipoficiarios con un enfoque para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Vamos a revisar un poco de la fisiología hipoficiaria. La glándula hipófisis es la que podemos ver acá y pesa unos 600 miligramos. Se encuentra en el interior de la silla turca, que es una estructura del esfenoides. En situación ventral al diafragma celar, consta de dos lóbulos, que es el que señalo aquí primero, que es el anterior o adenohipófisis, y en la parte posterior la neurohipófisis. En continuidad con la silla existen diversas estructuras vasculares y nerviosas. Estas se pueden relacionar con los senos cavernosos, los nervios craneales y el quiasma óptico. De ahí que la sintomatología parta de estas estructuras. Las células nerviosas del hipotálamo sintetizan hormonas específicas que ya sea que estimulen o inhiban la secreción de las hormonas hipoficiales. Y esto en relación a la adenohipófisis. En relación a la neurohipófisis, el hipotálamo directamente secreta esas hormonas a través de los vasos portales al tallo y se acumulan en la glándula posterior. La irrigación procede de las arterias hipoficiarias, tanto superior e inferior, y el plexo portal hipotalámico hipoficiario es la fuente principal del aporte sanguíneo de la adenohipófisis. Entonces, esto permite una transmisión asegurada de los péptidos hipotalámicos. La neurohipófisis, que es la estructura posterior, está irrigada por las arterias hipoficiarias inferiores. Y a diferencia del lóbulo anterior, esta recibe la inervación directa de las neuronas hipotalámicas, como lo estamos señalando aquí, a través del tallo. Y de esta forma, en la neurohipófisis se va a producir vasopresina y oxitocina, dependiendo de ciertos estímulos que vamos a revisar a continuación. Aquí podemos ver esquematizado las hormonas que produce la adenohipófisis. Estas se caracterizan porque van a tener un sistema de retroalimentación negativa. Es decir, la glándula primaria, que incluye a las glándulas suprarrenales, a la tiroides, a las gónadas, y en el caso de la hormona de crecimiento al hígado o la glándula mamaria, en caso de la prolactina, van a inhibir ellas mismas el estímulo a través de la hormona que producen, llegando al hipotálamo o a la hipófisis, generando un estímulo negativo. En el caso del eje de la prolactina, quien va a determinar esa parte es la dopamina. En relación a la hiperprolactinemia, que es el primer tema que vamos a revisar, este se define como una elevación anormal de la prolactina sérica y esto va a tener un origen fisiológico o patológico. Tiene mayor prevalencia en mujeres, casi un 70%, y en edad reproductiva, de 20 a 50 años. En mujeres el cuadro clínico va a incluir alteraciones menstruales y galactorrea. Por eso el diagnóstico de alguna masa en la hipófisis se hace mucho antes que los hombres, ya que como en ellos no tenemos estos cuadros, debutan con cefalea, alteraciones visuales o incluso disfunción eréctil. La prolactina como tal es una hormona que consta de 198 aminoácidos y como les coloco acá, tiene un peso de 21.500 kilodaltons y tiene algunas similitudes con la hormona del crecimiento y el lactógeno placentario humano. Se sintetiza en las células lactótopas y constituyen alrededor del 20% de las que conforman la adenohipófisis. Estas derivan de un precursor común, de ahí la similitud entre la hormona del crecimiento y la prolactina. Y justamente durante el embarazo y los primeros meses de la lactancia, estas células experimentan una hiperplasia importante. Y estos cambios adaptadores transitorios de la población de estas células son inducidos por los estrógenos en relación al embarazo. Aquí podemos ver este esquema en el que evidenciamos cómo es el metabolismo de la prolactina. Esta es la única hormona de la adenohipófisis en la que el mecanismo de regulación central predominante es inhibitorio. Es decir, entre más prolactina se genere, va a aumentar la producción de dopamina y esta dopamina va a inhibir el estímulo de la prolactina. Es decir, tiene una regulación en donde entre a mayor prolactina, la dopamina debe frenar esta producción. Esta vía de regulación, como ponemos aquí, se altera justamente tras alteraciones en el tallo hipoficiario, ya sea por algún traumatismo o alguna masa tumoral. Los receptores hipoficiarios de dopamina, los D2, son los que median la inhibición en la síntesis y la secreción. Y la hormona liberadora de tirotropina o TRH también puede tener algunas implicaciones en este eje, ya que regula de manera importante a la TSH, pero también a la prolactina. La concentración sérica tiene alteraciones fisiológicas como el ejercicio, las comidas, las relaciones sexuales, cirugías, anestesia, cuando hay alteraciones o trauma en la pared torácica o cuando hay cardiopatía isquémica.
o en general formas de estrés agudo la pueden elevar de manera transitoria. También el embarazo se eleva y durante las 2 semanas siguientes del parto va en reducción. Sin embargo, cuando se inicia con la lactancia, la prolactina permanece elevada. La succión genera un estímulo transitorio, en donde la prolactina se mantiene elevada de 30 a 45 minutos y justamente la succión mamaria activa las vías nerviosas aferentes en el hipotálamo que conducen a la liberación de prolactina. Alguna de las acciones que tiene la prolactina es que pues inducen y mantienen la producción de leche al mismo tiempo que reduce la función reproductiva e inhibe el deseo sexual, o sea, evita que se haga otro embarazo nuevamente. Esto para mantener la lactancia y que no se interrumpa, por como mencionamos, el embarazo. La prolactina también inhibe la función reproductora porque inhibe la secreción de GnRH hipotalámica y por lo tanto todas las gonadotropinas hipofisiarias y esto tiene que ver con la esteroidogénesis gonadal, tanto en mujeres como hombres, y también bloquea la foliculogénesis, además de las enzimas como la aromatasa que determina un hipoestrogenismo y por lo tanto una anovulación. Entonces también hace más cortos e inadecuados las fases lúteas del ciclo menstrual. Como se dan cuenta, pues esos son los objetivos de la prolactina a un nivel fisiológico. Inducir y producir la lactancia y evitar otro embarazo. Cuando hablamos de una hiperprolactinemia que no es normal, podemos hablar de causas fisiológicas, farmacológicas y tumorales. Aquí les pongo el top 3 en relación a la frecuencia. En primer lugar tenemos el prolactinoma, en segundo lugar los fármacos y en tercero una alteración de laboratorio que se llama macroprolactinemia. Las situaciones fisiológicas las repasamos previamente. La más común es el embarazo por la hiperplasia de las células lactotópicas y alcanza su pico al momento del parto. Sin embargo, también está relacionada con la lactancia, las alteraciones en el ciclo menstrual, hipoglucemia, puerperio, las relaciones sexuales, el ejercicio, la ingesta de proteínas o cuando se estimula el pezón, en fin, toda situación que genere estrés. En cuanto a las causas farmacológicas, esta es la causa más común de hiperprolactinemia no tumoral. En primer lugar, tenemos el prolactinoma. Los fármacos reducen la secreción o acción de la dopamina, por lo tanto pueden ser antagonistas del receptor de dopamina 2 o que interfieran con la síntesis o almacenamiento de la dopamina. Entonces, como no tenemos el estímulo que frena la producción, pues va a haber hiperprolactinemia. Los fármacos más frecuentemente asociados son los neurolépticos, los antipsicóticos, los antieméticos, los anti-H2 y los opiáceos. Puede ser asintomático y no se recomienda el tratamiento. Sin embargo, si llega a existir alguna sintomatología, se recomienda suspender el mismo o sustituirlo si es muy importante la administración. Y el top 3 de antipsicóticos más asociados es la risperidona, la misulprida y la paliperidona. En cuanto a las causas patológicas, como les mencioné, la causa más frecuente son los tumores hipofisiarios y de estos se denominan prolactinomas. Aquí podemos ver un corte en una resonancia donde se localiza un prolactinoma sobre la silla turca. Es más frecuente en mujeres y después de los 50 años puede ser similar en género. El 90% son microadenomas, es decir, menores a 1 centímetro, y el otro 10% van a ser macroadenomas. Estos son más frecuentes en hombres. Se asocia con hipotiroidismo primario por el estímulo de la TRH sobre las células lactótrofes. Y el síndrome de ovario poliquístico también puede cursar con hiperprolactinemia. En enfermedad renal crónica hay menor depuración de prolactina y por lo tanto condiciona hiperprolactinemia. Y se observa hiperprolactinemia también en enfermedades autoinmunes, así como exposición a metales pesados y hierbas medicinales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que considerar que hay supresión de la GnRH en el hipotálamo. Por lo tanto, se van a inhibir la producción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Y esto va a producir hipogonadismo hipogonadotrópico. Y por lo tanto, de acuerdo a la edad, vamos a tener las características clínicas. En niños va a haber retraso puberal, que es lo más importante. En niñas amenorrea lactorrea. Y justo en niños podemos encontrar lo que se denomina hábito eunocoide, en el que podemos encontrar, como en la imagen, testículos pequeños y blandos. En mujeres premenopáusicas, de acuerdo al grado de prolactina, podríamos encontrar los síntomas. A niveles bajos de 30 a 50, hay disminución de la libido e infertilidad. Prolactina de 50 a 75 puede existir oligomenorrea y prolactinas mayores a 100 cursan con galactorrea, hipogonadismo y amenorrea. En varones, como mencionamos, hay alteraciones en la libido, disminución en la producción de espermatozoides, infertilidad y ginecomastia, y en ambos géneros la osteoporosis es una manifestación tardía. Cuando hablamos del prolactinoma como tal, ya que estos se encuentran sobre la silla turca en la hipófisis y si tienen un tamaño mayor a 1 centímetro, se consideran macroprolactinomas. Y estos pueden producir signos y síntomas de efecto de masa, como cefalea, disminución de la agudeza visual, defectos del campo visual o incluso crisis epilépticas.
Puede haber hipopituitarismo y esto por compresión del tejido normal. Sin embargo, la lesión que más frecuentemente se pregunta en el examen es la alteración visual típica y esta es la hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma óptico. Eso tiene relación porque si nos encontramos en el quiasma óptico y vemos la lesión que les estoy señalando, la retina que se va a ver afectada es la retina nasal de este lado. Y como está afectada la retina nasal, no va a captar los estímulos del área temporal. Si se dan cuenta, este es el área que se ve afectada. Por eso solo podemos verlo del centro. Entonces se considera una hemianopsia bitemporal, porque se pierden la visión temporal que la condiciona la retina nasal. En cuanto al diagnóstico, los valores normales de prolactina en mujeres son menores a 25 nanogramos y en hombres menores a 20 nanogramos. Y esto condiciona 4 isoformas que debemos tomar en cuenta. La primera es la monomérica, la segunda es la glicosilada, después tenemos la dimérica o bicprolactina y la polimérica o bicprolactina. La primera es la forma bioactiva, que es la prolactina monomérica, y la segunda es la que predomina en plasma, la prolactina glicosilada. Además de solicitar estos niveles, debemos solicitar química hepática, pruebas de función renal y tiroidea para ver si tenemos alguna enfermedad secundaria que condicione este trastorno. Y hay una situación que se llama macroprolactinemia, que se puede identificar hasta en un tercio de los pacientes con hiperprolactinemia. Esto tiene un diagnóstico erróneo y el tratamiento inapropiado, por lo tanto debemos pensar en ella siempre. El estándar de oro para cuantificar prolactina es la cromatografía de filtración en gel y justamente si queremos descartar macroprolactinemia hay que solicitar una prueba de polietilenglicol como método confirmatorio. Además de lo anterior, hay que pensar en el efecto de gancho o efecto Hooke. Aquí se da cuando la prolactina es muy alta y esto provoca que se sature de anticuerpos y esto va a conducir a resultados artificialmente bajos. ¿Cuándo lo debemos pensar? Cuando tengamos un adenoma grande, un macroadenoma mayor a 10 centímetros, que sea sintomático, y cuando pensemos que el origen es por prolactina, pero que la prolactina sea normal. En cuanto a los métodos de imagen, la técnica de elección para trastornos de la hipófisis es la resonancia magnética contrastada con gadolinio de la silla turca, como la que vemos en la imagen. Está contraindicada, podemos usar alguna tomografía contrastada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ausencia de lesión con imagen no descarta la posibilidad de un microadenoma menor de 2 milímetros. Por eso pueden ser seriadas o en otros cortes. En cuanto al tratamiento, debemos aprovechar las medidas generales, ya sea descontinuar los fármacos asociados, como los que mencionamos, especialmente los antipsicóticos, e iniciar medidas farmacológicas exclusivamente si hay síntomas de hipogonadismo, galactorrea, infertilidad, prolactinoma evidenciado o para prevenir la osteoporosis. Los objetivos del tratamiento farmacológico es la supresión de la producción excesiva de prolactina, corregir el hipogonadismo y la galactorrea, además de reducir el tamaño de la masa y el efecto sobre esas estructuras adyacentes, preservando la función de las otras hormonas y evitando la recurrencia. En la parte secundaria, el tratamiento debe ser etiológico y se pueden utilizar agonistas de dopamina para reducir la morbilidad asociada. Y vamos a hablar de la cabergolina. Recordemos que aquí tienen papel los agonistas dopaminérgicos, ya que la dopamina es la vía de regulación negativa para reducir la producción de prolactina. El de primera elección siempre será la cabergolina, ya que tiene menos reacciones adversas. Las dosis van de 0.25 miligramos 2 veces a la semana o 0.5 semanales. Y es la más efectiva para reducir la hiperprolactinemia, mejorar los síntomas, la sensibilidad a la insulina e incluso el tamaño tumoral. Las reacciones adversas son las que les muestro a continuación, como náusea, vómito, cefalea, mareo o hipotensión ortostática, y está contraindicado en hipertensión arterial no controlada. Entonces, este es el de primera elección. Si no es tolerado, podemos usar bromocriptina, que se inicia a dosis de 1.25 miligramos hasta 3 miligramos y es efectiva en la reducción del tamaño, sin embargo, tiene más reacciones adversas. En cuanto a la cirugía y otros procedimientos, debemos dejar en claro que el manejo farmacológico es efectivo en 80-90% de los casos y hay ciertas indicaciones quirúrgicas. Cuando no se toleran los fármacos, cuando la cefalea es importante, cuando hay alteraciones visuales importantes en la campimetría, cuando hay salida de líquido cefalorraquídeo por apoplejía hipoficiaria o cuando hay alteraciones en los nervios craneales. Después de la cirugía puede haber una recurrencia del 40% y puede tener complicaciones como una fístula de líquido cefalorraquídeo, meningitis o diabetes insípida transitoria. Después de 2 años de seguimiento y tratamiento, podemos considerar la suspensión o la reducción de los fármacos. Y si el tumor redujo en tamaño y los niveles de prolactina son normales, podemos seguir en vigilancia. Esto con una campimetría anual y la resonancia de acuerdo al contexto clínico, ya que del 5 al 10% de los microadenomas progresará a macroadenomas. ¿Qué pasa en el embarazo?
Los agonistas de dopamina están contraindicados, por lo tanto hay que valorar el riesgo-beneficio de acuerdo a los síntomas neurológicos y monitorizar de manera continua si el origen es un prolactinoma. Muy bien. El siguiente tema que vamos a tratar es el CADH o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Este síndrome es un trastorno en la regulación y la excreción renal de agua libre y está causado por la incapacidad de suprimir la secreción de la hormona antidiurética. No siempre se asocia a una secreción aumentada de dicha hormona, por lo que también se le puede llamar síndrome de antidiuresis inapropiada. En condiciones normales, la ADH, que también se le llama vasopresina, regula la excreción variable de agua por el riñón. Y recordemos que la vasopresina u hormona antidiurética se sintetiza en el hipotálamo y se libera por la hipófisis posterior o neurohipófisis, que es lo que mencionábamos al principio. En esta imagen podemos ver cómo a nivel de los núcleos del hipotálamo supraóptico y paraventricular se sintetizan estas hormonas, la mayor proporción en el núcleo paraventricular. Estas se sintetizan y van a través del torrente hacia la hipófisis posterior y se liberan con los estímulos que vamos a mencionar a continuación. La hipófisis posterior son las terminales del axón distal de esas neuronas magnocelulares hipotalámicas, específicamente este núcleo paraventricular. Y estos cuerpos están en núcleos pareados y principalmente, como mencionamos, en el paraventricular. Como les pongo aquí esta mnemotecnia, pueden pensar en sapo. Entonces, supraóptico produce ADH y el paraventricular oxitocina. Entonces, ahí también pueden acordarse de los dos núcleos y las dos hormonas que generan. Los estímulos para la liberación de hormona antidiurética o ADH son los hormoreceptores y los vasoreceptores. Los osmoreceptores van a incrementar la sed como regulación osmótica. Estos están en el hipotálamo, también antes del tercer ventrículo. Y todos estos cambios osmóticos van a tener alteraciones en la sed. Y bueno, los aumentos en la osmolalidad también estimulan al osmoreceptor a enviar señales positivas para estimular la sed y liberar vasopresina. Y los vasoreceptores tienen que ver con la presión. Se encuentran en el seno carotídeo y en el arco órtico. Y estos son receptores de volumen de baja presión. Entonces actúan en las neuronas magnocelulares, reduciendo la inhibición y estimulando la liberación de vasopresina. Esto para aumentar el volumen circulante. Entonces aquí en este esquema vemos de manera como esquemática en donde se encuentra la hipófisis posterior neurohipófisis, se secreta la vasopresina y justamente si encuentra como el estímulo de los vasoreceptores porque hay disminución en el volumen sanguíneo, se une a los receptores B1 y va a causar constricción. Por lo tanto, va a incrementar las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto aumenta la presión arterial. Esto a nivel periférico. A nivel renal se une a los receptores V2. Estos van a incrementar el volumen sanguíneo porque va a empezar la reabsorción de líquidos. Entonces, esto, ahorita vamos a ver el mecanismo de acción, cómo es que la hormona antidiurética empieza a aumentar la reabsorción de líquidos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, el CIAD es más frecuentemente causado por fármacos, neoplasias, alteraciones cerebrales, patologías pulmonares o incluso situaciones idiopáticas. Entonces, como hay una elevación de hormona antibiótica persistente, se van a mantener abiertos los canales de acuaporina 2 en las células del túbulo colector. Entonces va a haber más reabsorción de agua, lo que va a reducir la acuauresis y provocar hemodilución e hipotonicidad plasmática, con hipertonicidad urinaria, porque hay menos volumen y más solutos. La hormona antidiurética se une a receptores transmembrana en la membrana plasmática del túbulo colector. Y estos receptores son los B2 que podemos ver aquí en la imagen. Esto genera una cascada de segundos mensajeros y fosforilación de la acuaporina 2. Entonces esto provoca canales de acuaporina y por lo tanto mayor reabsorción de agua. Ante la mayor perfusión renal, se reduce la reabsorción de sodio y ácido úrico y la natremia y glicemia resultantes disminuirán la osmolaridad plasmática. Entonces aquí podemos ver un esquema de cómo van a actuar a nivel renal, incluyendo a las acuaporina 2 y por lo tanto aumentando la reabsorción de agua. Y hablando un poco más de este síndrome, se caracteriza por la incapacidad para diluir al máximo la orina y favorecer la diuresis. Entonces, el producto total del agua excede la pérdida urinaria y las pérdidas insensibles de agua. En la mayoría de los casos, el defecto en la dilución urinaria se debe a una anormalidad en la secreción de hormona antidiurética o vasopresina. Estas son las siglas también que vamos a utilizar, ABP o vasopresina. Y aquí es cuando se concibe este síndrome. Em, Estas personas, las que tienen alteradas el mecanismo de la secreción, tienen la capacidad de diluir su orina si el ingreso de líquidos es lo suficientemente grande como para disminuir su osmolaridad.
hasta el punto del ajuste más bajo. En otros, la secreción de vasopresina puede ser fija o totalmente errática. Y en casi 10% de los casos no hay ninguna anormalidad demostrable. Y la incapacidad para diluir al máximo la orina debe deberse a anomalías renales. Y aquí es cuando hablamos de algunos trastornos nefrogénicos familiares. En cuanto a la etiología del CADH, son las causas que les mencioné previamente. Tumores, alteraciones pulmonares, alteraciones del sistema nervioso central, fármacos y tóxicos o incluso algunas situaciones misceláneas como los pacientes que viven con VIH, los pacientes posoperados o que cuenten con dolor, náusea y vómito, ya que son estímulos que aumentan la secreción de hormona antidiurética. El cuadro clínico depende de la rapidez con que desciendan los niveles de sodio, ya que va a causar una hiponatremia hipotónica euvolémica, y en este caso, si es grave, puede haber alteraciones consistentes en edema cerebral como agitación, irritabilidad, confusión o crisis convulsivas con alteración del estado de alerta. Si es leve y progresiva, puede ser inespecífica y causar anorexia, náusea, vómito o cefalea. Hay normovolemia o euvolemia sin datos de tercer espacio o hipovolemia. Entonces son las características de la hiponatremia secundaria al CADH, una hiponatremia hipotónica euvolémica. En cuanto al diagnóstico, se debe sospechar en todo paciente con una hiponatremia hipotónica y orina sin máxima dilución, pero sin datos de alteraciones o fugas a otro espacio, como edema, hipotensión ortostática, deshidratación, y también considerar las alteraciones tiroideas y suprarrenales. Y el diagnóstico se establece tras la exclusión de otras causas. Entonces tenemos los criterios mayores y los accesorios. Los mayores consisten en un sodio plasmático menor a 135, sodio en orina mayor a 30, osmolaridad plasmática efectiva, o sea, la que no tiene urea, menor a 275, osmolaridad en orina mayor a 100 miliosmoles, porque eso significa que hay actividad de ADH, euvolemia clínica, que no tome diuréticos el paciente y justamente que el eje suprarrenal y el tiroideo se encuentren normales. Aquí tenemos para el algoritmo diagnóstico de la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en donde pone las características que platicamos de la hiponatremia hipotónica, los índices urinarios alterados con una osmolalidad urinaria aumentada y un sodio urinario mayor a 40, y se debe valorar el cortisol, el perfil tiroideo y los diuréticos. Y, por ejemplo, si el cortisol estuviera bajo, es secundario una insuficiencia suprarrenal. Si la T4 libre estuviera baja, es secundario un hipotiroidismo. Si consumiera tiazidas, pues ese es el origen de esta hiponatremia. Sin embargo, si todo esto es normal, se hace el diagnóstico de CADH y hay que buscar la causa, que fueron la tabla que les mencioné. En cuanto a los objetivos, hay que corregir la hiponatremia y evitar las complicaciones especialmente neurológicas. La base del tratamiento es la restricción hídrica porque tenemos ahí alteraciones en el volumen, entonces debemos hacer menos aporte por vía oral. En caso de que existan síntomas, lo indicado es administrar soluciones hipertónicas, las cuales consisten en solución salina al 3%. Si la hiponatremia es aguda, grave o hay convulsiones, hay que administrar solución salina al 3% y monitorizar el sodio cada 2 horas. Y para esto hay que evitar el síndrome de desmielinización osmótica. Esto por las alteraciones en la adaptación celular de las neuronas. Y este diagnóstico se hace semanas después de que se subió el sodio de una manera abrupta. Por lo tanto, los límites que debemos tener en cuenta son 10.000 equivalentes de sodio en 24 horas o 18 en 48 horas. Muy bien. Como último tema tenemos la diabetes insípida. La diabetes insípida es un síndrome caracterizado porque van a aumentar los volúmenes en la orina. O sea, es la definición de poliuria como tal. Y entonces esto rebasa el volumen de 40 mililitros por kilo en 24 horas con una osmolaridad reducida menor a 280. La poliuria va a ocasionar manifestaciones como poliacuria, enuresis y nicturia y ocasiona un aumento pequeño en la osmolaridad plasmática. Eso hace que se estimule la sed y cause polidipsia. Y pocas veces puede haber signos de deshidratación, a menos que el mecanismo de la sed esté alterado. En cuanto a la etiología, tenemos 4 tipos de acuerdo a la causa, y la más común es la deficiencia primaria en la secreción de hormona antidiurética, ABP o vasopresina. Si se dan cuenta, aquí es el polo contrario a la otra enfermedad, el CADH, hay un exceso de hormona antidiurética por algún estímulo, y aquí tenemos la deficiencia primaria de hormona antidiurética. Entonces tenemos 4 tipos: el central, la polidipsia primaria, la gestacional y la nefrogénica. Si recuerdan, en el CADH, como hay más hormona antidiurética, se acumulan más líquidos y por lo tanto la orina sale más concentrada. Aquí es lo contrario, como no tenemos el estímulo, no hay quien guarde líquidos, entonces la uresis va a ser bastante importante y por lo tanto vamos a tener una orina menos concentrada. La que es de origen central tiene las siguientes características. Inicialmente, la que es frecuente es la diabetes insípida central. ¿Por qué central? Porque hay una incapacidad del eje hipotálamo
neurohipófisis para secretar la vasopresina. Entonces, como no se concentra en el túbulo colector, hay un gran volumen de orina y esto aumenta secundariamente la osmolaridad sérica con estimulación de la sed y polidipsia. Como estamos perdiendo líquido, pues los solutos en la sangre suben y la osmolaridad sube. Por lo tanto, los niveles de ADH son bajos para la osmolaridad. La etiología puede ser idiopática de 25 a 30% de los casos en un inicio brusco a cualquier edad, pero es especial en los adultos. Sin embargo, del 15 al 20% tiene relación con tumores cerebrales, hipoficiarios o enfermedades infiltrativas, y del 15 al 20% cirugía del eje hipotálamo hipófisis. Por ejemplo, cuando se hace una resección de una hipófisis, una de las complicaciones las primeras 24 a 48 horas es la aparición de diabetes insípida central secundario a esto. Y el traumatismo craneoencefálico igual hasta en una cuarta parte de los pacientes. Hay algunas de origen familiar cuando hay mutaciones en el gen de la vasopresina neuroficina. Esto es poco frecuente, es de la infancia y es por degeneración de las neuronas magnocelulares hipotalámicas, que ya vimos en dónde se encuentran en los núcleos. O síndromes genéticos como el de Wolfram, que consiste en diabetes mellitus, insípida, atrofia óptica y sordera. Esto es de herencia autosómica recesiva. Clínicamente hay poliuria hipotónica después de las cirugías o del TCE y la mayoría no sufren poliuria hasta que superan los 4 litros al día. Aquí persiste la sed y la diuresis durante la noche y eso va a causar insomnio. Aquí el tratamiento es que si el paciente todavía tolera la vía oral, hay que darle agua en cantidades adecuadas. Sin embargo, cuando la poliuria es importante, se le puede administrar desmopresina. Esta viene en presentaciones de tabletas por vía oral o incluso intranasales que actúan los receptores B2, que son los que se encuentran a nivel renal, y a nivel periférico en los B1, pues no tienen tanta actividad. El otro trastorno es la polidipsia primaria, cuya etiología es la ingestión excesiva de líquido, más que la secreción o actividad del ADH. Entonces aquí el problema es que hay más líquido de lo que se debería. Este exceso de agua produce disminución de la osmolaridad plasmática y se suprime la secreción de vasopresina, pero esto por el estímulo extra que estamos dando por vía oral. Y como no actúa, la orina no puede concentrarse y se excreta como orina hipotónica. Clínicamente hay ingesta excesiva de agua y esto causa poliuria hipotónica y por definición polidipsia. Y esto puede ser por enfermedad mental grave como manía, esquizofrenia o también hay situaciones de polidipsia psicógena. Entonces suelen negar sed como de una manera verdadera y le atribuyen a motivos extraños. Por eso se debe descartar diabetes insípida dipsógena, o sea que esto sea a consecuencia de una anomalía en el control osmorregulador de la sed más que una patología psiquiátrica. En cuanto a los tipos, van a ser tres: la dipsógena, que es esa alteración por un cambio en el umbral del mecanismo del osmorregulador, y esto puede ser idiopático o por situaciones granulomatosas, infecciosas o desmielinizantes de las estructuras que controlan el osmorregulador. Puede ser la psicógena, que está asociada a enfermedades psiquiátricas, en donde no muestran sed, pero beben cantidades excesivas de agua, o la iatrogénica, ya sea por recomendaciones externas para adelgazar o eliminar toxinas. Otro tipo es la nefrogénica, en donde hay incapacidad del riñón para responder a la hormona antidiurética. Entonces eso hace que el filtrado glomerular sea diluido y hay aumento en la osmolaridad plasmática, lo cual estimula la sed y produce polidipsia. Aquí los niveles de ADH son altos. ¿Por qué? Porque no actúan en los receptores B2 de manera correcta a nivel renal. La etiología nos habla que la forma más común es la congénita, y también puede ser por hipercalcemia, por alteraciones en la administración del litio, hipocalemia, enfermedades tubulointersticiales o los fármacos que ponemos aquí, especialmente la demeclociclina, el foscarnet, sidofovir, anfotericina B y bueno, incluso el orlistat o los baptanos. La forma congénita es la causa más frecuente en la infancia y son alteraciones o conmutaciones en el gen del receptor V2. Clínicamente, en la forma familiar, aparte de las mutaciones, puede haber trastornos del sistema de señales nerviosos que incluye vómito, estreñimiento, retraso del crecimiento, fiebre o poliuria, y la adquirida es determinada por las causas que aquí les señalo. El tratamiento, esto es difícil que respondan a la desmopresina, por lo tanto debemos utilizar diuréticos tiacídicos. Esto porque causan la depresión de sodio, hacen la contracción de volumen y disminuyen el volumen de la orina, lo cual pues es de cierta manera paradójico, pero está indicado. Y otro más es la indometacina porque bloquea la acción de la prostaglandina E y eso hace que también se reduzcan estos volúmenes. El último tipo es la diabetes gestacional de origen insípido. Esta es una enfermedad poco frecuente y esto se da porque hay elevación en la actividad de una enzima que se llama cistina aminopeptidasa placentaria o vasopresinasa. Entonces, una enzima que destruye de manera rápida la vasopresina, por lo tanto produce diabetes insípida con poliuria y estimula la sed.
y suele desaparecer después de unas semanas del parto. Entonces, en el embarazo, como aumenta el metabolismo de la vasopresina por esta enzima vasopresinasa, pues por lo tanto van a desarrollar esas alteraciones si es que no se regula de una manera normal. El tratamiento, aquí sí responden a la desmopresina, ya sea por vía oral o intranasal. Finalmente, de manera general, el diagnóstico, si los síntomas sugieren diabetes insípida, es importante primero descartar alguna otra alteración genitourinaria, ¿no? Que les esté haciendo como esa poliuria y también medir la osmolaridad urinaria sin restringir el consumo de líquidos. Si se confirma, habrá que medir los niveles de vasopresina basales sin restricción de líquidos también. Y si es normal o aumento, es probable que tenga diabetes insípida nefrógena porque pues, no está haciendo su efecto a nivel de los receptores V2. Y si es bajo o no detectable, se pueda pensar en una diabetes insípida hipoficiaria o incluso polidipsia primaria. En este caso, podremos buscar por una resonancia contrastada con gadolinio si existe alguna alteración en la hipófisis. Y pueden examinarse la anatomía a través de este método y también descartar la forma dipsógena o la polidipsia primaria. Entonces aquí les dejo este algoritmo en donde vemos hasta arriba los síntomas como poliaquia, nicturia y enuresis. Vemos que el paciente tiene poliuria en 24 horas y de acuerdo a eso, si el volumen es menor a 40 mililitros por kilo con una osmolaridad urinaria aumentada, hay que valorar otras causas. Sin embargo, si la osmolaridad urinaria está baja, hay que medir la desmopresina plasmática. Si está aumentada, pensamos en diabetes insípida nefrógena. Y si está disminuida, hay que hacer un estudio cerebral, que justamente es la resonancia, para buscar si tiene alguna otra alteración patológica o si tiene el origen hipofisiario o si se trata de polidipsia primaria. Hay algo que se llama prueba de desmopresina cuando no contamos con el acceso a la resonancia magnética. Esta prueba se realiza con líquidos y bueno, en la diabetes insípida nefrógena este tratamiento no tiene ningún efecto sobre la producción de orina, porque pues si le damos desmopresina pues no va a cambiar porque no actúa. Y en la hipofisiaria sí se suprime la poliuria y la polidipsia. Entonces nos ayuda a diferenciar entre el origen central y nefrogénico. En la primaria, el tratamiento antidiurético elimina la poliuria, pero no la polidipsia, y a consecuencia hay hiponatremia en 8 a 24 horas. Y hay otro marcador que es la copeptina, que se sintetiza y se secreta de forma simultánea con la vasopresina. Esta se elimina del plasma con mayor lentitud y su relación con la osmolalidad plasmática y urinaria no es diagnóstica, pero a diferencia de la vasopresina plasmática, la copaptina no se relaciona bien con los sesgos de la resonancia o con la respuesta a los diuréticos. Por lo tanto, es parte del diagnóstico diferencial. Para el tratamiento hay que tratar los signos y síntomas de diabetes insípida no complicada. Estos se eliminan con el tratamiento con desmopresina, que es ese análogo sintético de la vasopresina. Este actúa de manera selectiva con los receptores V2 y disminuye el flujo de la orina. Es más resistente a la degradación que la vasopresina y su acción es de 3 a 4 veces mayor. Este se administra de manera intravenosa, subcutánea, intranasal o vía oral. Y las dosis necesarias para controlar a la diabetes insípida hipoficiaria varían de acuerdo al paciente y la vía de administración. Puede producir hiponatremia, es como el efecto secundario esperado, pero esto cuando el volumen de la orina disminuye de manera abrupta hasta menos de 10 mililitros por kilo al día. Ahí es cuando pues causamos el efecto contrario y retienen líquidos y por lo tanto da una hiponatremia como si fuera un CADH. O sea, lo llevamos al espectro contrario. En la polidipsia primaria, esta no se puede tratar con la desmopresina, porque al eliminar la poliuria no se elimina la urgencia de beber líquidos. O sea, el problema de la polidipsia primaria es tratar que el paciente beba de manera compulsiva los líquidos, y entonces si le damos desmopresina, pues vamos a causar hiponatremia o intoxicación hídrica. Entonces, esto requiere enseñar al paciente y poder abordarlo para saber de dónde surge esta necesidad por beber agua. Otra es la diabetes insípida nefrogénica. Esta no se modifica con las dosis normales de desmopresina porque la resistencia es parcial. Entonces, aquí se recomienda aumentar la dosis de desmopresina hasta 10 veces. Sin embargo, es bastante incómodo y poco económico. Entonces, por eso se opta por un diurético tiacídico o, por ejemplo, como la milorida, con una dieta hiposódica o inhibidor de síntesis de las prostaglandinas. Esto disminuye hasta un 70% la poliuria y la polidipsia.